Hola Xavi, Hola David. buenas, encantado otra vez de estar aquí en una conversación hoy para hablar de los aprendizajes que nos dejó la entrevista que tú hiciste a Jorge Ferré, que es psicólogo especializado en psicología transpersonal, también un referente en temas del enfoque participativo y co-creativo de la espiritualidad, también partidario del pluralismo religioso, muchas ideas, muchas cosas que tratasteis en la entrevista y vamos a empezar a ver qué nos dejó, qué queremos destacar tanto tú como yo de esta entrevista. ¿Con qué quieres empezar, Xavi? Bueno, yo la verdad es que empecé la entrevista muy fuerte, David, y le pregunté directamente, después de tantos años de recorrido y de camino, porque Jorge es un referente, casi diría mundial, en el campo de la psicología transpersonal, y empecé preguntándole directamente por el misterio, que es una palabra que él utiliza mucho, ¿no? Y le pregunté, oye, Jorge, ¿tú qué sabes del misterio? Y ¿qué nos puedes contar sobre el misterio, ¿no? Y él, me acuerdo que utilizó dos temas, ¿no? Primero dijo, oye, del hidrógeno a los pétalos de rosa y las jirafas, ahí está el misterio, ¿no? Cómo se transforman del hidrógeno, cómo podemos pasar del hidrógeno a los pétalos de rosa o las jirafas, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, pero eso son las leyes de la física, de la química, de la biología, de tal cual. Y él me dijo, sí, sí, pero detrás de estas leyes, ¿quién hace que las cosas... Y él entonces apuntó a este doble movimiento, ¿no? Del misterio. Él apuntó primero al movimiento hacia la complejidad, hacia cada vez más complejidad, y al movimiento hacia la autoconsciencia, hacia la conciencia y la autoconsciencia, ¿no? Como los dos grandes movimientos del misterio, ¿no? El misterio se mueve cada vez más, y esto es un poco lo único que puede decir con seguridad, ¿no? Y con lo que se siente realmente contundente en sus afirmaciones, ¿no? Sí, exacto. Él apunta a esta fuerza creativa, ¿no? Que el hidrógeno lo dejas, que es lo que había al inicio del universo, lo dejas por ahí suelto y crea las estrellas, crea los planetas y acaba creando la vida y después acaba creando pues, los pétalos de rosa y las jirafas, los elefantes y todos los animales. Esa fuerza creativa que dice que es algo esencial que forma parte del universo y del camino que el universo ha hecho. Pero también él apunta que la conciencia, y de alguna manera lo estabas diciendo, ¿no? La conciencia está en el origen del universo, está detrás del proceso evolutivo cósmico. Y a mí esto, bueno, pues me parece una afirmación muy fuerte, ¿no? Poder decir esto, pero es verdad que él también dice, es que me parecería igual de sorprendente si me dices que no hay ninguna fuerza original, si la conciencia no está en el origen de todo ha sido un sinsentido y ha acabado apareciendo los planetas, ha acabado apareciendo la vida y después ha aparecido la conciencia y la autoconciencia. Dice, esto me parece también muy sorprendente. Y yo apuesto, él dice, pues porque la conciencia está en el origen del universo, es esa fuerza que está detrás del proceso evolutivo. Y hace mención a su mentor, a Raimundo Panikkar, con esta frase que tiene Raimundo Panikkar de la confianza cósmica. Confianza cósmica diciendo, bueno, pues hay un propósito, hay un sentido en todo el proceso evolutivo, en todo el proceso de creación. Y el sentido lo damos nosotros, los humanos. Él dice, no, es que los humanos, es verdad que Copérnico dijo la Tierra y el hombre no es el centro del universo, pero dice, depende de cómo te lo mires, sí que lo somos, porque quizás somos el centro de un mundo más complejo y de la conciencia. No sabemos, que sepamos, no hay vida ahí fuera, él dice, y por lo tanto nosotros quizás somos uno de los pocos representantes de esta conciencia en el universo y en ese sentido sí que somos el centro y hay esa confianza cósmica en que la conciencia se expresa a través nuestro. Sí, correcto. Él es además uno de los casi padres, yo le llamé padre, me dijo, no soy padre porque padre fue Abraham Maslow y padre fue Stanislav Grof, padre fue Carl Jung, de la psicología transpersonal, que es un paso más allá y ha sido un movimiento desde los años 70 que ha querido ir un paso más allá de la psicología humanista y de la psicología profunda de Grof, ¿no? Y es un poco la idea de en las experiencias cumbre de Abraham Maslow, las emergencias espirituales de Grof, los estados expandidos de conciencia
que nos permiten acceder a un mundo más allá de lo racional, y a este mundo en donde conectas con el misterio. Y a través de esa conexión con el misterio, pues te trabajas a ti, ¿no? Y te trabajas como persona. Y es esa psicología que utiliza los estados expandidos de la conciencia para acceder pues a tu inconsciente, o para acceder a esta conciencia universal, ¿no? Y hacer todo un proceso de autodescubrimiento y un proceso de sanación, de purgación y de sanación, ¿no? Y explica muy bien cómo este movimiento ha ido creciendo y cómo se ha ido desarrollando en todo el mundo, en España también. Es un movimiento que tiene muchos referentes y que poco a poco se ha ido consolidando, aunque aún desde muchos ámbitos es visto como excesivamente esotérico o que no sigue los estándares del mundo académico, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta especialmente de lo que él contó de la psicología transpersonal también es cómo se originó, que para mí es muy ilustrativo, ¿no? Porque él habla pues, que el movimiento nació en 1968, concretamente en el verano del amor en California, y dice porque en ese momento confluyeron dos cosas allí, que empezaban a haber gurús orientales que estaban yendo de Oriente hacia Estados Unidos, hacia California, y además en esa época se empezaba a experimentar con los psicodélicos, con el LSD, y muchas personas que tenían experiencias con el LSD sentían cosas que esos gurús orientales que ya estaban allí a su lado les estaban contando, esas tradiciones milenarias de Oriente, les estaban contando una serie de cosas que cuadraban mucho con esas experiencias del LSD. Y entonces dijeron, hombre, esto hay que estudiarlo. Y de ahí nació la psicología transpersonal. Para mí, otra idea que él lanza o que él defiende es el pluralismo espiritual, el pluralismo espiritual. Porque dice que, claro, hay muchos caminos, muchas tradiciones distintas, ¿no? Y las conocemos desde la meditación, los psicodélicos de los que estábamos hablando ahora, el trance, bueno, distintas religiones o distintas tradiciones tienen distintas maneras de abordar este camino espiritual. Incluso si hablamos de sustancias, pues están las plantas maestras, el ayahuasca, el San Pedro, los hongos. El budismo, por ejemplo, apuesta por la meditación, el cristianismo por la caridad, los pueblos indígenas por la conexión con la naturaleza. Y dice, lo bonito para mí es que dice, todos tienen algo que enseñarnos. Es pluralista en este sentido. No te cierres solo en un camino y explores solo un camino. Cada tradición te puede aportar una parte de la verdad o te puede dar unas lecciones distintas. Y dice, cita Machado él, ¿no? El camino se hace al andar, porque a medida que vas andando y vas incorporando distintas experiencias y distintas lecciones, vas creciendo y vas profundizando en ese camino espiritual. Fíjate que yo le pregunto y le digo, oye, porque él en uno de sus artículos dice que hay 9.900 religiones en el mundo y que cada día se crean 2 o 3 religiones en el mundo. Entonces, la primera pregunta, entonces ahí profundizamos con él en las diferentes alternativas, ¿no? La primera opción, que es el paradigma materialista científico, que dice, oye, la religión es una creación cultural, mental, fruto de la angustia que tenemos y la necesidad de encontrar explicaciones y por tanto, pues es una cosa falsa, ¿no? La segunda opción que la apunta es la opción del narcisismo espiritual, que dice, es aquellos que creen que la mía es la buena, la mía de las 9.900, la mía es la buena. O el inclusivismo, dice, que dice, bueno, mi religión las otras todas tienen cosas buenas, pero la mía es la mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es el narcisismo espiritual que, bueno, es difícil de defender, ¿no? Porque la tuya de entre 9.900 tiene que ser la verdadera, ¿no? Pero entonces ya entra en el mundo del pluralismo. Y fíjate, y su aportación es que en el mundo del pluralismo religioso, que es decir, oye, no me creo ni que no haya, de que todo esto sea falso, tampoco me creo que una de ellas sea la verdadera, ¿no? Entonces, me creo que hay un pluralismo religioso que sale de algo de dentro nuestro y que, fíjate, tiene dos posibilidades.
La primera posibilidad es la del núcleo común, la de la filosofía perenne de Aldous Huxley. La de decir, oye, estas 9.900 religiones en el fondo tienen un tronco común. Y hay diferentes tipos de pluralismos de núcleo común. Algunos dicen, bueno, los objetivos son los mismos al final, o el camino es el mismo, o todos son construcciones, todas estas religiones son construcciones culturales, lingüísticas, pero lo importante es lo que hay de fondo, que es lo común. En cambio, Jorge y por eso es conocido, él dice, no, tampoco me creo lo del núcleo común. Yo defiendo un paradigma participativo, un paradigma en donde las personas co-crean conjuntamente con el misterio, conectando con el misterio, un camino espiritual que puede ser muy diverso y que no necesariamente tiene que tener un núcleo común. Lo común es el proceso de co-creación. Lo común es el proceso participativo en donde tú creas ese camino espiritual que a veces es más trascendente, y conectas, por ejemplo, con el budismo y el hinduismo y que conectas con la gran conciencia universal, y a veces es más inmanente, él dice, y a veces es más encarnado. Él defiende también la espiritualidad encarnada, ¿no? A veces tiene más que ver con el cuerpo, como tú apuntabas con los chamanes o con el tal, en donde la espiritualidad la sientes en el cuerpo, la energía kundalini también, ¿no? Entonces, hay veces en que el misterio se nos expresa de maneras muy diversas, ¿no? Y tiene diferentes fases, ¿no? Y es muy interesante todo lo que va contando él es una persona muy ilustrada en donde ha conocido un montón de tradiciones y de escuelas y de religiones, y cómo te va contando que todas ellas pues tienen caminos diferentes, pero que comparten un poco el principio del viaje. Yo también me he atrevido a decirle, bueno, pero Jorge, pero también comparten el final del viaje, es decir, que el viaje también es hacia la unidad, el amor, la paz, la serenidad, esa conciencia universal, que es ese globo que tú aplastas y que después de tendencia natural va a volver a su forma natural, es eso también. Y ahí yo creo que me acaba dando un poco la razón de que sí, que el principio y el final son comunes, pero lo que hay en el medio son ramas de un árbol muy extenso, ¿no? A mí me gusta precisamente esto último que acabas de decir, la metáfora que hace, que me parece muy ilustrativa y muy visual, de las ramas del árbol, porque dice que las religiones son todas estas ramas, por eso hay 9.900 religiones distintas, y ahí es muy difícil encontrar cuál es la verdadera, y dice incluso hay ramas que se sobreponen unas encima de otras y por eso tienen muchas cosas en común. Pero lo que hay que buscar es no solo el tronco, sino cuál es la raíz que hay de base, que hay debajo, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y claro, él dice, el origen para mí es esa energía creativa de la que hablábamos al principio, hace un momento, esa energía creativa, esa energía generativa. Ahí es donde hay que buscar las respuestas. Antes de pasar, Xavi, para mí a la parte final de la entrevista, que es, bueno, quizás lo que tiene más jugo, que es la novogamia, también quiero apuntar otra idea que deja, que es sobre la conciencia, porque él dice que nosotros somos conscientes, ya decía que la conciencia está en el origen del universo, pero tenemos capacidad de ser conscientes, autoconscientes, porque hay una complejidad biológica. Quizás hay seres vivos menos complejos que no tienen esta capacidad, pero fruto de esta complejidad biológica hemos tenido la capacidad de conectar con esa conciencia universal o esa conciencia original. Claro, y en ese sentido, él dice, los neurocientíficos, que tú le preguntas por ellos, por todos los estudios que se están haciendo en neurociencia, que poquito a poco vamos entendiendo cada vez mejor cómo funciona la conciencia o por dónde circula dentro del cerebro, él dice, bueno, oye, está muy bien todos estos estudios, que sigan investigando y dando explicaciones, pero nunca podrán demostrar que el origen de la conciencia está aquí dentro. Lo que podrán explicar, si acaso, es cómo funciona aquí dentro, pero no podrán decir que el origen está aquí, porque él defiende que es una conexión, es una canalización de la conciencia que está ahí fuera. Y en ese sentido, dice también, la inteligencia artificial, que tú le preguntas por ello, y le dices, ¿será consciente o no será consciente? Dice, hombre, pues mira, igual que la biología, a través de la complejidad,
ha conseguido canalizar esa conciencia que hay allí fuera. Quizás las máquinas, a través de otro tipo de complejidad, que no será biológica, será de otro tipo, pero esa complejidad quizás puede hacer que también conecten con esa conciencia que está ahí fuera. Por lo tanto, él abría la puerta a decir, bueno, igual las máquinas serán conscientes, inteligentes seguro, pero conscientes dentro de un tiempo. Él se mueve en el paradigma místico, y de las dos cosmovisiones del mundo, pues él claramente defiende mucho más la cosmovisión del diseño inteligente, de la conciencia universal, del idealismo en filosofía, y que por tanto toda la realidad la configuramos nosotros a través de nuestra conciencia, ¿no? Y él para nada pues defiende las ideas del materialismo científico, y en donde pues se siente lejos, pero lo que me gusta de Jorge es que está muy abierto a todas las posibilidades. Es de las personas, es decir, como idea final de aquí, David, lo que más me ha gustado de Jorge es que tiene una mentalidad muy abierta, entiende las religiones como ramas. Cada una de las religiones o cada una de las escuelas espirituales o cada uno de los caminos con sus fases, con sus niveles, con sus dogmas, con su proceso evolutivo, con su proceso de crecimiento, es una rama más y que por tanto la tienes que poner en contexto y tienes que ver también todo el proceso integrativo del camino espiritual, que no es solo elevarte y trascenderte, sino que también pues, tiene que ver mucho con el cuerpo y con muchas otras cosas, ¿no? Y ahí abrirse a todas las posibilidades, incluso a que en un momento dado el paradigma materialista pues, acabe siendo cierto, pues es una de las cosas que he encontrado especialmente destacable de Jorge. Sí, mira, y cojo estas palabras que acabas de decir, de abrirse a todas las posibilidades, que yo también subrayo que es una persona muy abierta y muy integradora, para decir, y ir para mí el plato fuerte, el punto fuerte de la entrevista, que es la novogamia, que también sorprende un poquito porque alguien tan espiritual, que viene de la psicología, hable de la novogamia, que es algo más sexual de relaciones, y lo cual pues, me parece fantástico. Y él precisamente defiende esta idea también, el abrirse y el estar abierto a todas las ideas posibles. Él habla de la libertad relacional. La novogamia viene a estar a medio camino entre la monogamia y el poliamor, entre tener una sola pareja toda la vida, o bueno, o al menos cuando estás con una pareja solo tienes esa pareja, igual después tendrás otras parejas, ¿no? Y el poliamor, que es tener varias parejas a la misma vez. Pues él habla de la libertad relacional, de decir, oye, es que todos somos distintos, ¿por qué tenemos que ser de una manera o de otra? Incluso él mismo dice, yo en mi vida he pasado por momentos distintos y tuvo, decía, 10 años en que estaba más por el poliamor o por las relaciones abiertas. Después incluso, sorprendentemente, estuvo 3 años con el celibato y no haciendo sexo, por decirlo así. Dice que también fue una experiencia, una parte de su vida muy que le llenó mucho, y después ha estado también 10 años en relaciones más monógamas, ¿no? Por lo tanto, él dice, cada uno que encuentre la respuesta que necesita, pero sin poner juicios, sin limitar las opciones que tenemos. Y ahí, bueno, tengo más ideas, pero quiero también dejar que tú digas ahí cómo te resuena esto de la novogamia. Es su último libro, Novogamia, y me gusta mucho cómo lo pone, porque habla mucho del orgullo mono y del orgullo poli. Incluso pone mucho humor de cómo los que están mucho en lo mono, cómo se defienden con las uñas y te dicen, oye, esta gente en el fondo son unos libres y en el fondo no se toman las cosas en serio y no se comprometen y tal y cual. Y bueno, ves todos los discursos que se hacen desde lo mono. Y después todos los discursos que se hacen desde lo poli, desde el orgullo poli, que él dice, ¿no? Y que te dicen, oye, tú en el fondo lo que estás es que estás reprimido sexualmente y que no te dejas llevar y que no te abres a los celos. Y yo estoy, y se ponen en esa superioridad moral de lo poli, ¿no? O la superioridad moral de lo mono, ¿no? Y es esa lucha. Y él defiende el estar abierto, lo que dices tú, estar abierto a la energía del amor y de la vida, ¿no? Y eso a veces te implica
pues, y depende de con quién estás, pues estar en una relación monógama, a veces pues te vas a abrir más, a veces estarás asexual, a veces experimentarás cosas. Y fíjate que me gusta mucho una frase que dice, en una pareja, dice, tienes que estar abierto a la energía del amor y a la vida, y a partir de aquí, a menudo la pareja se acaba, él dice abriendo, porque es de un amigo suyo, pero cuando conversamos dijimos, se acaba cerrando. Es decir, lo importante es estar abierto a la energía del amor y de la vida. Y oye, y a veces pues sí, acaba siendo monógama la relación, pero es una relación sana, saludable, abierta a la vida y al amor, ¿no? Y esa frase me gustó mucho. Sí, claro. Es que yo creo que si la mayoría de culturas que conocemos hemos apostado por la monogamia, por algo será. Es decir, claro, él dice que ha tenido muchas conversaciones, que creo que yo también, tú también, y quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, posiblemente también ha tenido estas conversaciones en las que alguien te dice, oye, yo soy monógamo, yo quiero mucho a mi pareja, yo quiero estar con mi pareja, yo veo un futuro con mi pareja, pero también quiero tener sexo con otras personas. ¿Para qué me voy a limitar sexualmente con mi pareja? Claro, y es entender que hay varias dimensiones en la relación de pareja. Desde luego que está la dimensión sexual y quizás ahí es bueno abrirse, pero también está la dimensión del amor y ahí pues es lo que queremos de esa pareja, que nos dé amor. Queremos que nos dé un proyecto y tener una casa juntos y quizás tener una economía estable, etcétera, etcétera. Y quizás también tenemos la dimensión de ser padres y de tener hijos y de tener una familia. Son distintas dimensiones. ¿Por qué tenemos que tener el mismo acuerdo en todas las dimensiones, ¿no? Y él habla de que lo que viene, que es un término que no ha acuñado él, pero que existe, que está ahí, que es el monogamics, ¿no? El monogamics, que es esto de darte un free pass, que él lo dice en inglés, de darte carta blanca de, oye, pues de vez en cuando a lo largo del año, si quieres hacer una cana al aire, si quieres irte a la cama con otra persona, pues ¿por qué no? Eso no quiere decir que me quieras menos o que no quieras estar conmigo, sino simplemente quiere decir que quieres explorar, que quieres tener estas relaciones sexuales con otros, que a día de hoy no lo hacemos, o la tradición es no hacerlo, porque hay un condicionamiento cultural, porque hay celos, y también quizás yo diría porque hay miedo a esa estabilidad de proyecto en todas esas otras dimensiones que decíamos, de quizás de perderlo, porque si te vas a la cama con otro, igual te enamoras de ese otro, igual me dejas a mí y pierdo todo este proyecto en común que tenemos, ¿no? O sea que, bueno, ahí él dice, abramos las relaciones. Y yo, fíjate, bueno, por un momento me ha parecido que ibas a hacer de orgullo mono, pero después he visto que has evolucionado. Pero fíjate lo bonito que es al final, porque yo sentí una convergencia entre lo que decía desde lo mono, que acababa en el monogamish, que ahora comentabas, que es ese mono, esa monogamia que se permite a través de la comunicación momentos puntuales de abrir la pareja en sexo o en lo que sea, pero que hay ahí un acuerdo, pero que hay un vínculo jerárquico principal, que es monógamo. Y fíjate que después dice, desde lo poli, habla de que lo que se está imponiendo cada vez más en el poliamor es el poliamor jerárquico, que es aquel poliamor en donde hay una pareja principal, que es una pareja que tiene una jerarquía superior, y después hay otras relaciones por abajo, que si te fijas converge con el monogamish, es decir, es muy parecido al monogamish, ¿no? El poliamor jerárquico y el monogamish, en el fondo, lo que te están abriendo es un poco lo que decías tú, ¿no? Es decir, oye, yo quiero tener mi vida, mi sentido, mi proyecto, mi parte principal en la parte del amor con alguien, pero quiero estar abierto a jugar, a seguir jugando y a seguir un poco abriéndome a esta energía del amor y de la vida, ¿no? Que es el punto que hace, ¿no? Él habla de que ese tabú que había en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, del siglo XX, con el sexo premarital, prematrimonial, que decías, oye, solo se puede tener sexo una vez estés casado, ¿no? Antes no se puede tener, pero con los años pues se fue aceptando y hoy en día está más que aceptado, obviamente, pues que se pueda tener sexo, bueno, en muchas religiones, en muchas culturas, en muchos países, hay otros que aún no, pero en muchos países está aceptado pues que se pueda tener sexo antes del matrimonio. Dice, pues el siglo XXI
lo que vamos a ver es una transformación parecida en cuanto al sexo postmarital. Es decir, estás casado, tienes una pareja estable, pero se va a permitir que haya sexo, que ahora es un tabú, pues que haya sexo con otras personas después de estar casado, y vamos a ver una normalización sobre esto. Para mí una última reflexión es que, y mira, de una serie bastante actual ahora, aquí estamos a febrero del 2023, que es Machos Alfa, aquí en España, en que hay una pareja que está en el mundo swinger. Y es la manera que ellos encuentran para hacer que su relación funcione también con esta parte sexual, que es el monogamix del que estamos hablando. Somos estables, es monogamia, pero nos permitimos tener relaciones con otras personas, pero el mundo swinger lo que hace es se comparten esas relaciones, es decir, está la pareja delante cuando tú estás teniendo sexo con una tercera persona, por lo tanto es una experiencia compartida. Bueno, es otra fórmula aquí para hacer el mix, que cada uno pueda encontrar lo que le funcione mejor, ¿no? Pero fíjate que él, yo creo que huye mucho de todo lo que es frío, líquido y que no está conectado. En el fondo, este libro, que puede parecer como una cosa rara avis respecto a todo lo demás de su trabajo, en el fondo está muy íntimamente conectado con su dimensión transpersonal, con su espiritualidad encarnada, con esta vivencia del cuerpo también como parte del camino espiritual, como tenemos que estar conectados con la vida y con el amor y con el sexo, con lo que sabemos, para abrirnos también de una manera novogámica al mundo, pero no de una manera líquida y fría, como muchas veces es decir, te puedes encontrar en el mundo poli, ¿no? El mundo poli muchas veces es un mundo de inmadurez emocional, ¿no? O de frialdad, o de relaciones líquidas, ¿no? Él está completamente en el otro extremo, ¿no? Vamos a cerrar ya, Xavi, si te parece, no sé si tienes alguna otra idea o estamos ya en la recta final. ¿Alguna cosa que quieras destacar de toda la entrevista para dejarnos con una idea principal? Mi idea que me quedo de Jorge es la idea de que si uno quiere hacer un camino espiritual, es su camino. Y es el camino que pasa por aprender a conectar con el misterio. Y ahí hay muchos caminos: la meditación, los trances, los bailes, la oración, las plantas sagradas. Escoge el camino que quieras para conectar con el misterio, pero entonces haz tu camino a tu manera. Coge los maestros que te sirvan, coge las escuelas que te sirvan, utilízalas como guías, no te las creas demasiado, no te las creas como dogmas y haz tu propio camino. Yo me quedo sobre todo con esta idea de Jorge. Sí, y yo destaco algo un poquito parecido, es esta integración de todos los caminos, todas las tradiciones. Hay algo que aprender de todas las tradiciones, esa libertad de no juicio hacia los demás, de respetar a los demás, tanto sea en el ámbito sexual, que estábamos hablando ahora, como en el ámbito espiritual. Por lo tanto, explora, conoce, experimenta y acaba encontrando tu propio camino. Muy Xavi, bien. cerramos aquí. Como siempre, un placer haber tenido esta conversación los dos juntos y nos vemos en la próxima. Un placer, David. Chao.